Al regresar a casa, mi hija estaba llorando después de asistir a una reunión navideña en el lugar de sus abuelos, visiblemente molesta. Me entregó un regalo de WRA en silencio. Mamá, ¿por qué debo asegurarme de esto? Al abrir el paquete, me quedé sin palabras al darme cuenta de que no era apropiado para un niño. Alarmado. Rápidamente el incidente a la policía, exponiendo y causando agitación debido a las acciones de los obsequios. El incidente desató un importante tambor familiar que tuvo graves consecuencias para la parte responsable. Soy Serena, tengo 45 años y tengo un esposo más joven que trabaja en la misma empresa. Me aventuré en una nueva carrera a los 34. Después de un comentario despectivo de un empleador anterior. Mi lugar de trabajo actual valora la capacidad por encima de la edad o el género y mi esposo y mi supervisor me ofrecieron un gran apoyo. Nos casamos rápidamente y ahora tenemos una hija de 4º grado, Cara, un alma amable que le encanta leer y mostrar amabilidad. De mi buena relación con mis suegros, mi relación con mi esposo, la hermana de mi esposo es tensa. Ella desaprueba que yo sea mayor que mi esposo, burlándose del matrimonio rápido. Sus comentarios despectivos sobre mi edad y los cambios físicos de mi embarazo fueron hirientes. A pesar de su desaprobación, traté de permanecer impasible para mí. Su actitud cambió solo cuando tuvo una boda rápida y se alejó, reduciendo nuestras interacciones y ahorrándome sus burlas. Este cambio me permitió concentrarme en darle la bienvenida a nuestra hija al mundo a pesar de los desafíos del parto. El nacimiento de nuestra hija marcó un hito en nuestras vidas, libres de la negatividad que una vez. Nuestra felicidad. Obtener la fuerza del apoyo inquebrantable y las palabras alentadoras de mi esposo fue fundamental durante el nacimiento de nuestra hija. Cuando lloró por primera vez en el sala de parto, su gratitud y reconocimiento de mis esfuerzos nos hizo llorar de alegría a ambos. Sin embargo, 5 meses después de la llegada de nuestra hija, cuñada dio a luz a un niño y reanudó sus visitas a nuestra casa. Cada viaje tomaba 1 hora, su propósito parecía cumplir. Estar haciendo comparaciones desfavorables entre nuestros hijos y haciendo comentarios deshonrosos sobre mi edad. Esto afectó negativamente a mi hija, con sus arrugas visibles en comparación con la piel suave de su hijo y la adaptación a las exigencias de la paternidad. Me quedé asombrado por su audacia. Llegaría vacía. Se entregó con la mano, no trajo ningún producto esencial para el bebé y se fue con fórmula para pañales, afirmando que quería evitar quedarse sin este comportamiento. Me desconcertó mucho. Era si su motivo principal para visitarme era menospreciarme y luego tomar suministros como si fuera su derecho a sus visitas. Eventualmente fue confiscada gracias al trabajo de su esposo, que les obligó a mudarse a otro estado. Esto trajo un breve periodo de tranquilidad hasta que nuestra hija comenzó la escuela primaria y descubrió que su prima también estaba inscrita a pesar de nuestra tensa relación familiar. Nuestra hija y prima desarrollaron una cálida amistad. Siendo mayor, amable y sincero lo cuidó, se volvió muy popular entre sus compañeros en 4º grado, estaban en la misma clase y mi hija recibió un reconocimiento por un proyecto de verano leyendo una reflexión publicada en el periódico local. Este logro se convirtió en un tema de conversación entre la familia y familiares, especialmente durante las visitas a mis suegros. En esta ocasión, muchos familiares se reunieron, posiblemente debido al galardón de mi hija. Sin embargo, mi cuñada parecía inquieta porque nuestra familia recibió atención y se quejó de que era injusto afirmar que el célebre libro era para ella. Hijo, a pesar de que los niños habían intercambiado. De mutuo acuerdo, después de leer ambas opciones, decidieron juntos qué informe de libro escribir, mostrando un espíritu de colaboración que mi sobrino apreció. Este incidente destacó la capacidad de los niños para compartir y apoyarse mutuamente, contrastando marcadamente con los conflictos y malentendidos de los adultos. Mi sobrino tenía preferencia por el libro que mi hija leyó, y amablemente le permitió elegirlo. Cuando compartió una historia, mi cuñada me acusó injustamente de componer la reflexión premiada para mi hija, probablemente recordando que disfrutaba escribiendo novelas durante mis días universitarios, un hecho que ella probablemente aprendió gracias a que mi esposo, sin que yo lo supiera, también estaba gastando meticulosamente rumores en la escuela, insinuando que usé conexiones personales con los jueces de la competencia para aprovechar injustamente la presentación de mi hija y la difusión de estos. Las acusaciones infundadas afectan profundamente a mi hija hasta el punto de que perdió interés en su parte de lectura que alguna vez fue su amada. Esto fue el colmo para mí.
No podía soportar verla tan. No solo por las acusaciones falsas dirigidas a mí, sino también al presenciarla convertirse en víctima de chismes crueles antes de tomar cualquier acción. Le confié a mi esposo detallando por primera vez el alcance de la crueldad de su hermana hacia mí desde nuestro matrimonio. Esto incluyó que ella tomara ropa destinada a nuestra hija, racionalizando que bebés no podían discernir vestimenta específica de género y hacer comentarios despectivos sobre mi apariencia durante el embarazo comparándome con un luchador de sumo. Indignado por el comportamiento de su hermana, mi esposo estuvo de acuerdo en que era hora de involucrar a sus padres. Insistiendo en transmitir personalmente la situación junto con sus padres, se enfrentó a mí. Ley en casa. Su luz inicial fue ver a su familia disuelta inesperadamente en shock mientras enfrentaba una severa reprimenda por mi esposo. Su reacción al ser llamada fue dirigir su ira hacia mí. Me acusó de traicionarla con su hermano favorito y presentarse como la víctima en un intento de desviar la responsabilidad. Inicialmente respondí sus telefónicas confundiéndolas con intentos de reconciliarse solo para darme cuenta de que ella simplemente estaba desahogando sus frustraciones. Eventualmente configuré su número para ir directamente al correo de voz, ignorando efectivamente sus intentos de comunicarse conmigo. La llamada interceptada después durante algunas semanas, que inicialmente atribuía su pérdida de interés, el periodo de silencio brindó un bienvenido de nuestro drama en curso. Sin embargo, la tranquilidad duró poco, ya que el interés de mi hija en la lectura permaneció disminuido a pesar de los desafíos. Mi esposo y yo nos concentramos en reconstruir la confianza y la confianza de nuestra hija. El amor por la literatura poco a poco comenzó a redescubrir la alegría de la. A medida que pasaban los años, nuestra familia enfrentó altibajos, pero la bomba entre mi hija y su prima continúa fortaleciéndose sin verse afectada por los conflictos adultos que han empantanado nuestro pasado. La inquebrantable de mi esposo. El apoyo en nuestro compromiso de fomentar un ambiente positivo jugó un papel crucial para superar los desafíos que nos presentaron. Ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que la clave para triunfar sobre la adversidad es la vida y la resiliencia. El amor y el apoyo inquebrantable de aquellos que realmente se preocupan por las cicatrices del pasado se desvaneció, reemplazado por la fuerza que proviene de enfrentar los desafíos de frente y emerger más en el otro lado a medida que continuamos nuestro viaje. Sigo teniendo la esperanza de que las lecciones aprendidas de estas experiencias nos guíen hacia un futuro lleno de positividad y comprensión. Sin embargo, aprendí más tarde. Esa no fue la razón por la que en diciembre se organizó una fiesta de Navidad para niños en casa de suegros. Fue la primera para ellos, lo que despertó mi curiosidad sobre el momento. Sin embargo, mi hija estaba encantada de que la invitaran y recordó las alegres celebraciones navideñas que experimentó en el jardín de infantes. Y esperando un evento similar en nuestra escuela primaria, que desafortunadamente no organizó tales festividades de la política y eventos religiosos. Menudo reflexiono sobre la necesidad de una estricta adherencia a las tradiciones religiosas, especialmente cuando la Navidad misma se ha convertido en una festividad universalmente apreciada y distinta en su celebración. En todo el mundo, este pensamiento cruzó por mi mente, especialmente porque he notado que algunos padres son bastante exigentes a la hora de mantener sus connotaciones religiosas. Los últimos 2 años. Decidí abrazar el Festival Spirit a una hora de distancia. Mi hija y yo elegimos celebrar la Navidad cómodamente en casa. Disfruté especialmente el intercambio de regalos. Lo más destacado de nuestra celebración de este año, una invitación de mis suegros que sugería un presupuesto modesto de $1 para un intercambio de regalos en su de Navidad. Mi hija y yo nos embarcamos en una pequeña aventura en un gran centro comercial cercano en busca del regalo perfecto. Finalmente se decidió por uno de sus preciados libros ilustrados, ansiosa por compartir su historia y la alegría que le trajo con otra persona durante la fiesta. El día del evento, con el regalo en mano, se dirigió a casa de mis suegros, que está a un corto trayecto en autobús de nuestra casa. Después de avisarle a mi suegra de su inminente llegada, ella amablemente se ofreció a recogerla en la parada de autobús. Una llamada suya me aseguró que mi hija llegaría sana y salva y me permitió dejar de mis preocupaciones momentáneamente. Sin embargo, la paz duró poco. Solo 50 minutos después, el sonido inesperado de la puerta principal abriéndose en un día laborable me tomó por sorpresa. Mi esposo estaba en el trabajo y yo estaba en casa trabajando de forma remota durante las vacaciones de invierno de mi hija.
La vista que me recibió fue desgarrador. Hija sentada en la entrada y entre lágrimas me entregó un regalo. De vuelta su expresión sugería que el contexto explicaría todo. En el interior encontré un periódico con una lectura reflexiones de a pedazos acompañado de una tarjeta amenazadora, escrita en tinta roja advirtiéndonos que no nos volviéramos demasiado arrogantes o nos arriesgáramos a terminar como animal de peluche mutado dentro de la bolsa que estaba desfigurada y manchada con tinta roja para imitar la sangre. La exhibición inquietante estaba lejos de ser una broma inofensiva. Mi hija reveló que este regalo inquietante fue obra de mi cuñada, una revelación que me sorprendió. El orinal estaba destinado a ser un niño alegre evento centrado. El acuerdo entre los adultos de abstenerse de preparar regalos personalmente, pero a pesar de no acompañar a mi hija a la fiesta me la llevaron de regreso para aprender de la presencia de mi cuñada y su acto atroz hacia mi hija. Si mi suegra hubiera estado al tanto de la asistencia de su hija, seguramente me informado, ya que siempre insiste en que le notifiquemos cualquier problema causado por su hija. Este incumplimiento de entendimiento yo consternado, subrayando un intento deliberado de hacernos daño, le recordé que le contara a su abuela lo sucedido. Sin embargo, antes de que pudiera mi tía intervino afirmando que no la había llamado y que solo los vinculados a las escuelas misioneras eran bienvenidos. Mi hija, desconcertada, preguntó qué me estaba dejando luchando por una escuela misionera. Palabras que recientemente un pariente había sido aceptado en una escuela misionera, lo que provocó mucha discusión dentro de la familia. El hijo de mi cuñada asistió a un jardín de infantes misionero y escuchó historias de parientes. No sabían que estaban conectados a tales escuelas hasta la inscripción. Nuestra elección fue diferente, optamos por un jardín de infantes local y una escuela primaria pública para nuestra hija. Parecía que mi cuñada aprovechaba como otra oportunidad para menospreciarla. Mi hija estaba angustiada por el regalo amenazante que recibió. Me apresuré a ir. La comisaría insistió la gravedad de la amenaza a pesar de la renuencia inicial de la policía a intervenir, sugiriendo que se resolvió como un asunto familiar. Afortunadamente un oficial falso reconoció la gravedad de la situación y reconoció que las amenazas y la violencia dentro de las familias son delitos denunciables con los que ella empatizaba. Miedo y tomé medidas. Prometiendo visitar a mi cuñada con una advertencia esa noche, cuando mi esposo llegó a casa, le conté los acontecimientos del día. Él condenó las acciones rencorosas de su hermana y se puso en contacto con sus padres que estaban organizando la fiesta de Navidad, pero afirmaron ignorar en el incidente. Especularon que mi cuñada podría haberse colado una puerta trasera abierta donde mi suegra estaba preocupada por otras responsabilidades. La fiesta quedó en manos de los miembros más jóvenes de la familia luego de la severa advertencia del oficial de policía. Mi cuñada sobre las consecuencias de sus acciones. Mis suegros, preocupados por la posibilidad de conducta criminal, organizaron una reunión familiar para discutir el. Mi cuñada y su esposo llegaron tarde, con ella visiblemente disgustada e impenitente por la participación de la policía, mientras que su esposo parecía no estar informado sobre el propósito de la reunión. La situación subrayó la gravedad del problema, lo que provocó una discusión familiar colectiva sobre cómo avanzar y abordar las tensiones subyacentes. Cuando el esposo mi cuñada finalmente se enteró de sus acciones de su esposa hacia nuestra familia, había sido completamente ajeno al alcance de la situación hasta entonces. Ofreciéndonos sus disculpas, parecía genuinamente arrepentido, un contraste estrella con mi cuñada, quien permaneció desafiante y sin remordimientos. Resonó que la falta de arresto por la policía equivalía a la inocencia de Jo. Todos sin palabras, mostrando un nivel de negación que fue difícil de comprender para nosotros. En un giro sorprendente de los acontecimientos, anunció su decisión de divorciarse de ella. La revelación nos sorprendió a todos y no había ningún signo externo de problemas en su matrimonio. Explicando su decisión, él compartió una historia de poner fin a su había escalado desde descuidar las tareas del hogar y cuidar fríamente hasta causar miedo debido al descuido. Su obsesión con sus padres ha llevado a múltiples movimientos innecesarios, cada uno impulsado por su vanidad, y decidieron mantener una cierta estatus social en lugar de requisitos laborales reales. Sus movimientos a menudo estaban justificados por la ambición de ella. Su hijo, como intentar inscribirlo en un prestigioso jardín de infantes que solo había terminado en decepción y mayor vergüenza. Finalmente se conformaron con una escuela primaria pública, una elección impulsada por la decisión de su hijo. Preferencia apoyada por su padre frente a la desgana inicial de su esposa. La decisión del marido de divorciarse no fue
sino una acumulación de años de frustración ahora acelerada por un acoso reciente y un disgusto de Dios por el anuncio de divorcio. Mi cuñada intentó una débil disculpa aparentemente en el último esfuerzo por revertir una situación alegando que sus acciones eran simplemente bromas o bromas. Sin embargo, la seriedad de sus acciones, especialmente el mensaje hostil a un niño, fue mucho más allá de lo que podría descartarse como una broma. Tal comportamiento podría infundir miedo incluso en los adultos. Era indefendible destacar el irreparable abuso de confianza dentro de la familia. La enfrenté resaltando la brecha entre sus acciones y el instinto de un padre cariñoso. El hecho de ser padre no te instala con instintos paternales. Señalé sugiriendo que su comportamiento estaba lejos de lo que uno esperaría de alguien de ese papel. Mi esposo, al presenciar sus lágrimas, le dijo firmemente que llorar no era una solución al problema, especialmente a su edad. No debía esperar simpatía por Absol por sus acciones, pero continuó llorando, negando cualquier delito y preguntándose ¿qué? Ella estaba siendo señalada como culpable. Incluso sugirió que la desaprobación de la familia se debía a mi matrimonio con su hermano, implicando que el problema era que yo era mayor y no sus acciones. La falta de comprensión de la gravedad de su comportamiento nos dejó a todos sin palabras y a mi esposo. Estaba particularmente enojada, respaldada por su incapacidad para comprender la situación. Con una atmósfera cargada de tensión no resuelta, la discusión se detuvo abruptamente y su esposo no tuvo más remedio que acompañarla a casa. Su proceso de divorcio se desarrolló más tarde y se vio empañado por su resistencia a reconocerla defectos. Fue solo la inocente revelación de su sobre la fiesta de Navidad lo que inclinó la balanza y la llevó a aceptar a regañadientes el divorcio. Recuerdo con un color rojo parecido a la sangre. Esta confesión se extendió rápidamente entre la comunidad escolar, generando preocupación entre los maestros y los padres por igual. Después de esta revelación, a mi hija le resultó difícil regresar a escuela. Su espíritu se vio empañado por el incidente y aseguró que los chismes vincularan la historia de su prima. La conexión entre su ausencia y los acontecimientos de la fiesta de Navidad se convirtieron en un tema de especulación que subraya el impacto de un acto irreflexivo en las vidas de los involucrados. Esperaba que toda la terrible se hubiera resuelto silenciosamente, permitiendo que mi hija regresara a la escuela cuando se sintiera lista. Las intenciones de su primo de compartir la angustiosa experiencia no eran para divertirse sino para una súplica desesperada para detener las acciones dañinas de su madre. Al presenciar el impacto de estas revelaciones, su esposo se vio obligado a acelerar el proceso divorcio, aceptando sus términos solo para finalizar esta separación. Para entonces ella se había convertido ampliamente conocida en la comunidad por su comportamiento amenazador hacia los niños, lo que la llevó a ser excluida y enfrentada a la hostilidad de los vecinos, sintiéndose atrapada y vilipendiada. Vio el divorcio como un escape, imaginando que un regreso a su paterno le proporcionaría consuelo. Sin embargo, su exmarido se mantuvo firme. Retener la custodia de su hijo, una decisión que aceptó sin mucha lucha, declarando fríamente su indiferencia hacia su hijo ya que planeaba volver a casarse, afirmando que los niños eran un inconveniente para sus planes. Sus crueles palabras fueron recibidas con el valiente rechazo de hijo. Él expresó que no la necesitaba en su subida, encontró consuelo en el cuidado de su padre y le advirtió que no se acercara a su prima. Su situación empeoró al regresar a la casa de sus padres, donde le negaron la entrada, dejándola enfrentar sola las consecuencias de sus acciones. Su actitud descendente la llevó situaciones precarias para la acumulación de necesidades básicas, deuda de saber resources y finalmente desapareció de nuestras vidas. Mi esposo y sus padres decidieron no presentar un informe de persona desaparecida y aceptaron su ausencia como una resolución. Después, mi hija recuperó la confianza para asistir a la escuela, donde su prima continúa siendo una presencia solidaria. Sé que prometer cuidarla durante este periodo desafiante haya fortalecido el vínculo entre nuestras familias, particularmente con mi excuñado, ya que nos unimos para apoyar a los niños. Mis suegros han acogido a ambos nietos y han actuado de todo corazón para brindarles atención y apoyo. La ausencia de mi cuñada con mi cuñada fuera de escena. Nuestra familia previas